Nuevamente les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos una semana más en estas sesiones de IT Series. Como saben, estas sesiones están enfocadas en compartir diferentes soluciones, diferentes productos de infraestructura sobre la plataforma de Microsoft. Esta IT serie en particular está enfocada en cómputo en la nube, en soluciones sobre la plataforma de Windows Azure. La sesión anterior vimos algunos de los servicios que ya están disponibles para la plataforma de Windows Azure, tales como sitios web, tanto en plataforma .NET como en plataforma de Open Source, así como máquinas virtuales. El día de hoy vamos a estar revisando algunas características adicionales a lo que vimos la semana pasada de Windows Azure. Entonces vamos a tratar de ir complementando con otros servicios que ya existen. Vamos a hacer algunas demostraciones de cómo configurar algunas características adicionales. Y en la siguiente semana, la última sesión de Windows Azure, vamos a estar viendo integración de Windows Azure con algunas otras herramientas. Entonces, el día de hoy, un servidor, Benjamín Figueroa y Rubén Colomo, los vamos a estar acompañando para platicar de estas características adicionales a las que vimos la semana pasada. Pues bueno, vamos a revisar rápidamente la agenda del día de hoy. Vamos a ver una pequeña demostración de cómo administrar una máquina virtual, particularmente un servidor que esté corriendo alguna de las distribuciones de Linux. Vamos a ver cómo nos podemos conectar de forma remota a esa máquina virtual con Linux y hacer tareas sencillas de administración. También vamos a revisar temas de conectividad dentro de un ambiente de máquinas virtuales en Windows Azure. Vamos a ver también uno de los desde las soluciones más recurrentes en una infraestructura, en un centro de datos, que es el tema del DNS. Vamos a ver también redes virtuales dentro de Windows Azure para poder comunicar diferentes equipos virtuales o diferentes servidores entre sí. Y vamos a ver también una de las nuevas funcionalidades que se agregaron recientemente a Windows Azure, que es la parte de la autenticación a través de un directorio activo que está corriendo sobre Windows Azure. Entonces, la verdad es que son temas muy interesantes, son temas que vamos a estar revisando y recorriendo el día de hoy. Vamos a ver algunos conceptos que ya tocamos la semana pasada, pero vamos a ahondar un poquito más en ellos el día de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la sesión y vamos a arrancar precisamente con una demostración de la administración de máquinas virtuales en ambientes Linux. Vamos a recordar rápidamente que la semana pasada Rubén nos está platicando de cómo Windows Azure es una plataforma abierta no nada más en el sentido de las herramientas de desarrollo, es decir, no nada más en los lenguajes de programación que se pueden utilizar para correr diferentes servicios, sino también una plataforma abierta en el sentido de que podemos tener máquinas virtuales bajo el modelo de infraestructura como servicio, que no nada más son de plataforma Windows, podemos estar corriendo también diferentes distribuciones de Linux. A continuación lo que voy a hacer es compartirles mi escritorio. Vamos a ver mi ventana de Internet Explorer. Vamos a dar unos segundos en lo que se carga. Como saben, esta página web, este portal de Windows Azure, es de las herramientas más prácticas que tenemos para la administración. Ya que desde este panel de control vamos a poder administrar prácticamente cualquier servicio que esté corriendo en Windows Azure.
Rubén nos platicaba la semana pasada que tenemos sitios web, que tenemos máquinas virtuales, tenemos servicios móviles precisamente para aplicaciones que corren en teléfonos o en tabletas, tenemos bases de datos, tenemos herramientas de reporteo que corren sobre SQL Server Reporting Services. Entonces, bueno, este panel de control que accedemos vía web es una de las herramientas más útiles que vamos a tener para administrar estos servicios. Sin embargo, no toda la administración la podemos hacer desde este sitio web. Por ejemplo, una máquina virtual, la administración la podemos hacer conectándonos directamente a la máquina virtual a través de otras herramientas, ¿no? En el caso de Windows, podemos utilizar escritorio remoto. Y en el caso de Linux, otras aplicaciones, otros clientes que nos van a poder permitir comunicarnos a esos servidores vía remota y contra esos servidores ejecutar algunos comandos que cumplen alguna tarea en particular. Ok, entonces bueno, lo que voy a hacer a continuación es crear rápidamente una máquina virtual. No me voy a detener mucho en esta parte porque ya lo revisamos la vez pasada. Recuerden que tenemos una galería de máquinas virtuales, digamos, a la carta, que ya podemos seleccionar y que ya están prearmadas para que simplemente Windows Azure las pueda crear. Yo voy a seleccionar en esta máquina virtual, en este catálogo de máquinas virtuales, la última, que es una distribución de Linux llamada OpenLogic CentOS en su versión 6.3. Es importante que cuando escojamos del catálogo la máquina virtual que queramos crear, veamos las características. Generalmente es importante revisar la ubicación en la que va a estar viviendo esta máquina virtual porque nos interesa que esté en un centro de datos lo más próximo posible a la ubicación de nosotros, más por un tema de latencia que por alguna otra razón en particular. Entonces, bueno, vamos a escoger esta distribución de OpenLogic CentOS. Es importante que asignemos un nombre a esta máquina virtual. Este nombre que le asignemos va a ser básicamente para fines de administración, entonces podemos hacer un nombre lo suficientemente descriptivo. Vamos a ponerle Demo Linux IT Series. Ok, aquí nos excedimos del número de caracteres. Máximo 15 caracteres, entonces vamos a tratar de acortarlo un poquito. Vamos a ponerlo como Linux IT Series. Después seleccionamos el tamaño de esta instancia. Recordarán que Windows Azure maneja diferentes tamaños de las máquinas virtuales. Vamos a seleccionar la instancia más pequeña porque realmente no necesitamos una instancia mayor. Después, muy importante, tenemos que seleccionar el nombre del usuario, porque este usuario que seleccionamos en este momento es el que va a tener los permisos de administrador. Entonces es muy importante que si no dejamos el usuario por default o por defecto y asignamos otro usuario, recordemos bien cuál es ese usuario para que podamos después conectarnos vía remota a este servidor. Posteriormente, tenemos diferentes mecanismos de autenticación. Podemos, por ejemplo, cargar una clave de Secure Shell que sea compatible para la autenticación, si es que ya tuviéramos un certificado, o simplemente bajo el mecanismo de usuario y contraseña. En este caso, vamos a utilizar el mecanismo más sencillo, que es el de usuario y contraseña. También muy importante, esta contraseña se valida que sea una contraseña robusta. Entonces, es muy importante que seamos cuidadosos al momento de seleccionar nuestra contraseña. Muy bien, ya tenemos el nombre de la máquina virtual, ya tenemos el tamaño de la máquina virtual, tenemos el usuario y la contraseña. A continuación, lo que es necesario establecer es si va a ser una máquina virtual independiente o si va a pertenecer a un grupo de máquinas virtuales, o si se va a conectar a una máquina virtual adicional. En este caso, va a ser una máquina virtual independiente y también muy importante seleccionar la ubicación del centro de datos donde va a vivir esta máquina virtual. Vamos a escoger por fines demostrativos que sea en el oeste de Estados Unidos. Después
hay que seleccionar el nombre del DNS de esta máquina virtual. Este nombre de DNS del servidor tiene que ser un nombre único en la red. Entonces, la misma interfaz de Windows Azure nos va a ayudar a validar si el nombre que escojamos va a estar disponible o si ya está tomado por algún usuario más. Este nombre de DNS va a tomar el dominio cloudapp.net. Entonces, el prefijo va a ser el nombre que asignemos, .cloudapp.net. Vamos a ponerle Linux, IT Series. Vemos que no está tomado, es decir, está disponible este nombre, linuxitseries.cloudapp.net. Vamos a darle siguiente. En este caso, si quisiéramos que perteneciera a un grupo de servidores o de máquinas virtuales, lo podríamos especificar. En este caso no lo vamos a hacer. Y listo. Ahorita lo que está sucediendo es que se está creando un contenedor en Windows Azure. ¿Qué es esto de un contenedor? Es básicamente un espacio de almacenamiento donde va a estar viviendo el disco duro virtual de este servidor. Como platicamos aquella vez, cada máquina virtual tiene asociado un disco duro virtual que son archivos con la extensión .bhd. Entonces, lo que está sucediendo en este momento, se está creando un disco duro VHD de, si no me equivoco, 30 gigas de storage. Entonces, posterior a este disco duro se crea los archivos de configuración de la máquina virtual y se están asociando. Este proceso tarda algunos minutos, la verdad es que no toma demasiado tiempo. En lo que se genera, vamos a platicar de qué es lo que vamos a estar haciendo a continuación. Lo que vamos a hacer es generar un disco duro adicional para que hagamos el attach de este disco duro adicional. Por ejemplo, imaginemos que este servidor va a servir como un servidor web. El disco duro actual puede ser el disco duro del sistema operativo, y si quisiéramos agregar un disco duro adicional, tal vez para que ahí corra nuestra base de datos o para usarlo como un disco donde estén viviendo sitios web o algún otro recurso, lo podemos crear. En lo que termina de crearse esta máquina virtual, si alguno de ustedes nos está siguiendo desde su propia máquina con su propia cuenta, para nosotros poder administrar este servidor que se está creando, es importante contar con una herramienta que nos permita conectarnos de forma remota. Esta herramienta, a final de cuentas, hay varias disponibles de forma gratuita. Vamos a usar un pequeño cliente que se llama PUTTY o PUTTY. La verdad es que vamos a ver por acá si nos manda. Por acá nos arrojó un mensaje de error. Vamos a intentar crearla de nuevo. Nos dice que si existe ya el disco duro virtual, no se creó la máquina virtual, no pasa nada, vamos a crearla nuevamente. Vamos a asignarle un nombre distinto. Ya no me voy a detener en estos pasos, los voy a recorrer rápidamente para no atrasarnos en la presentación. Ok, en lo que se genera esta máquina virtual, les mencionaba, es importante que nosotros podamos tener esta herramienta llamada PUTTY. ¿Cómo lo podemos descargar? Si ustedes entran al buscador de su preferencia, simplemente
busquen PuTTY y la primera liga es un website donde lo podemos descargar de forma gratuita. Este cliente es un cliente que nos permite conectarnos a terminales remotas y utiliza diferentes protocolos, ¿no? Uno de los más comunes ya hace mucho tiempo es el de Telnet, pero también hay otro llamado Secure Shell, que es más seguro porque nos permite comunicarnos a un servidor remoto y la información viaja encriptada. Entonces este Secure Shell, este protocolo es el que vamos a estar utilizando para administrar servidores virtuales que estén corriendo en Linux sobre Windows Azure. Eso es un ejecutable bastante ligero, entonces lo pueden descargar en este momento y no les va a tomar mucho tiempo. Vamos a darle unos minutitos en lo que termina de configurarse esta máquina virtual. Ok, ya está creada, ahora se está arrancando, el servidor está arrancando por primera vez. Esto va a tomar menos de un minuto aproximadamente, entonces una vez que esté configurado podemos conectarnos. A diferencia, por ejemplo, de un servidor con Windows Server, donde nosotros podemos establecer una sesión remota a través de escritorio remoto, en el caso de Linux es importante que sí conozcamos administración por línea de comando, ya que este cliente que estamos bajando de PuTTY y el protocolo que vamos a usar de Secure Shell solamente es por comandos que vayamos escribiendo. Entonces, para aquellos administradores de Linux que ya conocen varios de los comandos básicos de administración, les será bastante fácil este tipo de interacción con las máquinas virtuales de Linux que corren en Windows Azure. Ok, ahorita lo que voy a hacer es abrir mi cliente de PuTTY. Lo voy a compartir con ustedes en la pantalla. Si ya lo bajaron, les aparece algo como esto. Es una pequeña, es un pequeño ejecutable donde tenemos que ingresar la dirección IP o el nombre del host, así como el puerto al cual nos vamos a estar conectando. Y eso es todo lo que es necesario para establecer la comunicación con este servidor. Una vez que entremos con con la dirección y con el puerto, nos va a pedir las credenciales, que como recordarán, el usuario es Azure User y la contraseña que hayamos establecido. Vamos a dar unos segunditos más. Ahorita se está completando el provisionamiento. Vamos a switchar al browser otra vez para que puedan ver el estatus de esta máquina virtual y ahorita regresamos al cliente para comunicarnos con nuestro servidor. Vale la pena mencionar que vamos a estar utilizando una aplicación llamada sudo. Sudo es una herramienta en Linux que nos va a permitir correr comandos en este servidor, pero con los permisos de otro usuario. Es decir, nuestro usuario Azure User va a estar corriendo comandos con permisos de administrador a través de sudo. Ok, ya está lista la máquina virtual. Ahora sí vamos a conectarnos. Vamos a entrar al detalle rápidamente. Perdón.
Si ustedes entran al detalle de su máquina virtual una vez creada, quiero que notemos, por favor, que hay una sección donde se destaca cuál es el nombre del servidor y el puerto al que nos vamos a conectar si estamos usando Secure Shell. En este caso es linuxdemoit.cloudapp.net y el puerto es el 52537, que es lo que estoy marcando aquí en pantalla. Esto es todo lo que necesitamos para conectarnos a nuestro servidor. Y quiero que vean también cómo solamente tiene en este momento un disco duro atachado o conectado. Ok, rápidamente vamos a abrir la consola de PuTTY. Switchamos en este momento. El nombre o el host de nuestro servidor es linuxdemoit.cloudapp.net y el puerto es el 52537. Ustedes podrán incluso conectarse también a este mismo servidor, pero obviamente requerirían las credenciales para hacerlo. Por ahí nos manda un mensaje de certificados, le damos a aceptar. Déjenme, Rubén, nada más ayúdenme confirmando que se pueda ver mi cliente de PuTTY. No, en este momento no estás compartiendo nada. A ver, vamos a mostrarlo en pantalla. En este momento debe de aparecer ya. Ah, sí. Ok. Es correcto, estás en el login. Ok, vamos a conectarnos con Azure User e ingresamos la contraseña que definimos en el wizard al crear la máquina virtual. Si todo sale bien, nos aparece ya el prompt indicándonos el usuario y la máquina en la que estamos conectados. Ok, rápidamente vamos a hacer algunos comandos muy sencillos para que ustedes vean cómo la administración. La verdad es que la parte importante que yo les quería mostrar era esta, el conectarnos de forma remota, pero bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es hacer un attach de un disco duro adicional. Yo les mencioné que imaginemos que este es un servidor que va a correr alguna aplicación en particular y tenemos un disco para el sistema operativo y queremos agregar un segundo disco donde van a estar viviendo las bases de datos o los sitios web. Entonces, para ello lo que tendríamos que hacer es ir rápidamente al portal de Windows Azure y tenemos una opción que dice adjuntar. En la parte de abajo, una vez que estamos en esta máquina virtual, tenemos la opción de adjuntar. ¿Qué vamos a adjuntar? Un disco duro vacío. Le vamos a darle clic. El tamaño, vamos a dejar un tamaño de 5 GB. Por acá nos dice que... ok, vamos a crear un disco duro de 5 GB. Este va a ser el disco duro adicional. Le vamos a darle a aceptar. Se está creando el segundo disco duro virtual para esta máquina. Ahorita que termine de refrescar esta parte, van a ver que en la pantalla de administración de mi máquina virtual, además del disco del sistema operativo, va a aparecer un segundo disco que es el disco de los datos. Eso realmente toma poco tiempo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Desde nuestra consola de administración conectados a través de Secure Shell, vamos a hacer el attach de ese disco y a crear la partición. Vamos a darle unos segunditos, nada más para asegurarnos que sí se genera adecuadamente ese disco. Ok, ya está refrescado. Como ven en pantalla tenemos ya el segundo disco, que es el disco de datos. Ok, entonces ahora sí regresamos a nuestro cliente de PuTTY. Vamos a ver un segundito. Ok, ahorita ya en pantalla debe de estar nuevamente nuestra consola. Punto número 1, vamos a correr, yo les mencioné que con la herramienta de sudo, con la aplicación de sudo, es como si tuviéramos, es tomar las credenciales del administrador para correr
es tomar los permisos de administrador para correr algunos comandos de administración. Primero vamos a irnos a la bitácora para mostrar que sí se agregó el disco duro virtual. Entonces, este comando que estoy ingresando de grep es básicamente para buscar en la bitácora la palabra SCSI, ¿no? En este caso, estamos haciendo un search dentro de la bitácora. Le damos Enter. Como estamos corriendo estos comandos con sudo, nos va a pedir la contraseña de administrador. Vamos a ingresarla. Y listo. ¿Qué encontramos en la bitácora? Como estoy aquí marcando en pantalla, vemos que se hizo el attach de un disco SCSI. Entonces, y eso fue hace unos minutos. Entonces, esto es lo que estamos comprobando de que sí está ya el segundo disco. A continuación, lo que vamos a hacer es correr un comando llamado fdisk. Entonces vamos a poner sudo fdisk. Vamos a entrar a esta aplicación. Y esta aplicación básicamente nos va a llevar de la mano para crear la partición. ¿Ok? Entonces, ya estamos dentro de la aplicación llamada fdisk. Ahora vamos a ir configurando nuestra partición. Le vamos a poner el comando n, indicándole que es una partición nueva. Después nos va a preguntar si es una partición primaria o una partición extendida. Vamos a ponerle que es una partición primaria. Eso lo hacemos con el comando p. Y después nos dice, oye, ¿qué número de partición? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Bueno, vamos a indicarle que es la partición número 1. Y después se configuran la parte de los cilindros. Vamos a darle Enter para que sea la configuración por default. Una vez que hacemos esta configuración de la partición, lo único que nos restaría es escribir esta configuración o guardarla. Vamos a esperar a que termine de configurarse la parte de los cilindros. Eso toma unos segunditos. Es importante mencionar que este tipo de administración también se puede hacer a través de Telnet, pero se recomienda usar Secure Shell por un tema de seguridad. De alguna forma la comunicación o la información que viaja pues va de forma ilegible para alguien que a lo mejor esté monitoreando lo que entra o sale a través de un determinado puerto. ¿Sí? Vamos a esperar unos segunditos más. Ahorita que termine de configurarse esta partición, vamos a ver el resumen de cómo va a estar configurada. Y después vamos a poder ya escribir o guardar estos settings para este disco. Por acá ya vamos a terminar en un minutito más esta parte de Linux porque ya nos colgamos un poquito con esta demo, pero la intención es poder cubrir lo más posible del material. Entonces, vamos a darle unos par de segunditos más. Y ya lo que sigue lo terminamos rápidamente. Por ahí hay varios temas que tenemos todavía en la agenda, entonces no nos vamos a tardar ya más en esta parte de administración vía Linux. Al final de cuentas, lo importante es que vean ustedes cuál es el mecanismo para configurar y administrar esos equipos remotos. Ok, ahí está, listo. Vamos a ponerle la letra P nada más para ver el resumen de la configuración.
y después la letra W para escribir o hacer un write de esta configuración. ¿Listo? ¿Qué nos quedaría en este caso? Crear la partición. Entonces vamos a poner el comando sudo. Vamos a crear el file system tal cual, make file system, de para este disco. Este comando que estoy ingresando básicamente nos va a ayudar a esa tarea. Ok. Y lo único que nos quedaría es pues prácticamente ya montar el disco con el comando mount. Okay. Si ustedes no están familiarizados con este tipo de comandos, la verdad es que hay mucha documentación ya en Internet de administración básica en Linux. Entonces, para aquellos que ya los conocen, bueno, es seguramente pan comido, pero para aquellos que no, la verdad es que ya hay muy buena documentación en Internet. Finalmente vamos a hacer montar el disco como les dije. Creamos una carpeta donde lo vamos a montar. La carpeta se va a llamar MNT Data Drive. Ok, creamos la carpeta y ahora sobre esa carpeta vamos a montar el disco. Entonces vamos a correr el comando mount. Le decimos que SDC1 va a montarse en la carpeta MNT diagonal Data Drive. Y listo. Ya con esto, el disco que acabamos de crear en Windows Azure y que acabamos de hacer el attach, ya lo podemos acceder en la ubicación mnt/data drive. Ok, con esto termino la parte de administración con Linux. Vamos a desconectarnos de la sesión de la sesión remota y regresamos a la presentación para seguir con la agenda. No, en este momento va a darle paso a Rubén, quien nos va a estar ayudando con la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias, Benja. ¿Se escucha nada más? Si me confirmas. Te escuchamos. Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, vamos entonces a continuar con el tema, lo que veíamos, ya nos comentaba Benja, de la administración de Linux. La sesión anterior, para aquellos que estuvieron, bueno, vimos un poquito de la conectividad, o sea, creamos las máquinas virtuales y veíamos cómo ponerle un balanceo de cargas a nivel infraestructura. Y el día de hoy, bueno, nada más a manera de repaso, lo que vamos a ver es justamente esa parte. Cuando yo genero dos máquinas virtuales, que son las que tenemos ahí en el cuadro verde, tengo dos máquinas que en principio están separadas, ¿sí? Pero que hacia afuera, hacia lo que es nuestros clientes, podemos hacerlas que se vean como una sola. ¿No se acuerdan? Y lo vamos a ver en la demo, bueno, en el portal. El cómo unificamos, cómo le ponemos que son del mismo set. Con eso hacemos que hagan un load balancing, ¿sí? Sin embargo, internamente, bueno, se pueden estar comunicando no necesariamente por el mismo puerto, pueden ser diferentes puertos los internos, los que son ya para la administración de cada uno de esos servidores, los podemos hacer por diferente puerto. De hecho, déjenme mostrárselos en lugar de en presentaciones, mostrárselos en la parte de Windows Azure. Aquí tenemos, la semana pasada generamos dos máquinas virtuales, en este caso ya están corriendo. Cuando yo entro en los detalles y lo que yo veo, digamos, ya como un load balancing, en la PPT que la veíamos como una sola, es mi Cloud Services. En el Cloud Service yo puedo ver que tengo el MS1 IT Series, ¿sí? Pero cuando yo entro en los detalles de este Cloud Service, yo puedo ver que tengo dos servidores ahí, el AD IT Series y el MS2 IT Series, ¿sí? Entonces yo ahí puedo ver cada uno de ellos cómo está trabajando. Sin embargo, el servicio o hacia afuera lo vemos como uno solo. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo generamos? Bien,
Me regreso yo aquí al portal de las máquinas virtuales, voy a entrar al detalle de una de ellas, y aquí, recordando también lo que veíamos la semana pasada, es donde le vamos a decir que agregue un extremo, si lo veíamos en español, es un endpoint en inglés. En este caso yo lo que hice fue configurar o agregarle al primer servidor un endpoint. Este endpoint que yo le puse lo llamé lb-ab, ¿sí? Con un puerto público 2345 y un puerto privado que es con el que yo, administrador, voy a llevar el control de esta máquina en el 9876. ¿Sale? Cuando yo me muevo al segundo servidor, veo que tengo ya el load balancing. Aquí me dice que ya está en balanceo, que el puerto público es el mismo que tenía el anterior, porque se ven como uno solo, recuerden, y el puerto privado lo va a administrar por otro puerto, que es el 6543. ¿Sí? Entonces yo ahí puedo ya generar ese balanceo de cargas, e incluso si yo creara otra máquina virtual donde voy a montar algún servicio que va a ser como si fuera una granja, por ejemplo un IIS, pues lo puedo agregar y lo agrego a este load balancing, ¿sí? Para meter un servidor adicional a este balanceo de cargas que estoy teniendo aquí. Déjenme empezar rápidamente a la presentación. Bien, esto igual es el overview. Lo que pasa, estos firewalls por default están generados, es decir, todos los puertos de cada una de mis máquinas virtuales por default están cerrados. Yo tengo que ir abriendo esos puertos. El único puerto que se habilita por default es el de acceso remoto. El resto de los puertos que yo quiero usar, yo los tengo que abrir. Yo le tengo que decir, ahí donde está el endpoint, tengo que decirle que lo abra. ¿Sale? En este caso, como lo veíamos, pusimos un puerto abierto en las dos máquinas virtuales, que era el 2345, para una visibilidad pública. Y yo tengo un servidor con 9876 en un puerto privado y el otro servidor con 6543. ¿Sí? Esto lo que me permite realmente es tener un mejor control, una mayor seguridad y una administración simple, una administración sencilla a través de un solo puerto. ¿Sí? Lo que sucede en la parte de atrás, pues realmente es que cada una de estas máquinas virtuales tiene instalado un agente de Azure, el cual está revisando el estatus de esa máquina virtual. En el caso de la del lado izquierdo, pues vemos que está fallando. Entonces lo que hace el agente es decir, ¿sabes qué? Yo no tengo servicio, pues toda la carga se va a mandar hacia la otra máquina virtual. En cuanto se recupera, bueno, pues le regresa los servicios. Algo que es importante aclarar y decir es que las soluciones de Windows Azure se han ido percibiendo como, bueno, obviamente son una solución de nube pública, pero se han percibido como que o lo monto en la nube pública o lo monto en mi centro de datos. Y no hay una conectividad. Eso es falso. Realmente tú puedes conectar tu centro de datos local con Windows Azure sin ningún problema. Lo único que tienes que hacer es abrir esos endpoints. En el ejemplo que yo puse, bueno, fueron endpoints para hacer un balance de cargas. Sin embargo, ese endpoint se puede colocar como un gateway, digamos, como un puerto de comunicación hacia mi red local, en donde en mi red local también voy a abrir un puerto para establecer una VPN entre lo que es Windows Azure y lo que es mi centro de datos local, de tal forma que ahora voy a tener una solución de nube híbrida. ¿Por qué nube híbrida? Porque recordemos también que en un proceso de centro de datos local automatizado le llamamos nube privada. Entonces yo puedo tener mis dos ambientes sincronizados. Imagínense un esquema de tolerancia a fallas, ¿sí? En donde yo tengo mi centro de datos local, tengo ahí mis aplicaciones que utilizan bases de datos, que utilizan conectividad obviamente, que utilizan redes, ¿sí? Y cada uno de ellos lo tengo replicado en Windows Azure. De tal forma que entonces ahora yo tengo una solución híbrida, una solución de tolerancia a fallas, o incluso imagínense otro escenario. La capacidad del cómputo la pongo en Windows Azure y mis bases de datos las pongo
en mi centro de datos local. Es lo que yo puedo hacer a nivel de comunicaciones, a nivel de conectividad entre lo que es mi centro de datos local y mi nube pública, agilizando así o dándole así mayor eficiencia a mis servicios. Pero algo importante también que hay que contemplar cuando estamos hablando de Windows Azure son los servicios de DNS. Y en los servicios de DNS para Windows Azure encontramos dos escenarios principales. El primero es cuando yo tengo nada más los servicios en la nube pública, en Windows Azure. Como pudieron ver, y si recuerdan, en el momento en que nos explicó Benjamín cómo se conectaba la máquina, en lugar de conectarse por una IP, ¿sí?, se conectó por el nombre del servicio, el Cloud Services. ¿Sí? Esto es porque todas las máquinas virtuales que nosotros estamos generando, por default, no tienen una IP fija. De hecho, no se manejan IPs fijas en Windows Azure, a menos que genere una red, una virtual network cerrada, para generar una nube privada dentro de la nube pública. Más adelante les voy a explicar qué es esto de nube privada dentro de la nube pública. Pero si yo tengo servicios, máquinas virtuales en Windows Azure, por default los voy a detectar y más bien se van a registrar en el DNS de Windows Azure sin una IP fija. ¿Sí? Son IPs dinámicas, entonces la manera de accederlos es a través del nombre de la máquina el nombre del servicio .cloudapp.net. De tal forma que entonces yo no requiero un servicio de DNS local. Pero si yo llegara a necesitar un servicio de DNS, ¿sí?, que tenga IPs fijas, entonces lo que yo hago es conectar un ambiente híbrido de DNS, en donde pues yo tengo mis máquinas virtuales en la nube, ¿sí?, tengo también mis máquinas localmente en mi centro de datos, en el cual vive mi directorio activo. ¿Sí? Ahí vive. Entonces lo que hago es, al servicio de la nube pública, todas las máquinas virtuales que yo tengo en la nube pública, les agrego un endpoint, genero mi VPN entre el on-premise y el cloud, ¿sí?, y las uno al dominio que tengo en el Active Directory on-premise. Y entonces ahí es donde sí puedo ya manejar una IP fija, siempre y cuando nada más esté dentro de mi propio ambiente. Es decir, hacia afuera no van a poder ver esa máquina porque le estoy poniendo una IP que realmente sería una IP interna, una IP propia. Las ventajas que tiene esto pues es obviamente la protección contra ataques externos. ¿Sí? Por default Microsoft tiene asegurado todo ese perímetro para que no puedan llegar a ataques maliciosos de bombardeo de IP, ¿no? De tal forma que, bueno, si una máquina interna llegara a preguntar quién es la máquina 2, el servicio DNS le va a regresar y le va a decir, ¿sabes qué? En este momento tiene tal IP. Y él va a poder comunicarse entonces con la máquina 2. Pero ¿qué pasa si llega un ataque de fuera? Si llega el ataque de fuera y pregunta, oye, ¿quién es TestVM2? El servicio de DNS de Windows Azure detecta automáticamente que es un software malicioso o que es un ataque de IP, y lo que hace es bloquearlo por default, para evitar que ese software malicioso o ese ataque vaya a afectar mi servicio. Bien, también en la semana pasada platicábamos sobre lo que es la parte de poder tener diferentes ambientes dentro de mi ambiente de Windows Azure, ¿sí? Y esto decíamos que lo íbamos a separar con redes virtuales, es decir, Windows Azure ahora me va a permitir manejar lo que podemos mencionar localmente en un ruteador de Cisco, de 3M, como era las VLANs. Ahora las VLANs también las puedo manejar con Windows Azure. De tal forma que este manejo de VLANs me va a permitir tener diferentes escenarios como es el conectarme a una nube privada, el conectarme a una nube pública, ¿sí? El manejo, como ya nos los mencionaba también Benjamín,
del Active Directory, al inicio de la sesión del Active Directory, que puede ser utilizado únicamente como un control de identidad cuando es un Windows Azure Active Directory, o bien puede ser utilizado para implementar políticas cuando hablamos de un Windows Server, de un Active Directory on-premise. ¿Sí? Cuando lo tengo on-premise, entonces puedo manejar, además del control, la parte de políticas. De igual forma, el manejo de redes virtuales me va a permitir tener un monitoreo de mis recursos, una administración correcta de mis ambientes, ambientes que yo puedo estar corriendo como puede ser en una VLAN, el ambiente de pruebas, en otra VLAN el ambiente productivo y en otro VLAN, ¿por qué no?, un ambiente de desarrollo. ¿Sí? De tal forma que aquí en pantalla lo que tenemos es justamente, como les decía, las máquinas virtuales, por default, manejan un DHCP. Es decir, se les asigna una IP dinámica. Si yo quisiera ponerles una IP fija, lo que puedo hacer es crear una red privada dentro de la pública. ¿Sí? Una VLAN para poder manejar entonces dentro de ese ambiente una IPs fijas si mi aplicación lo requiriera. Si no, recuerden que el servicio de DNS de Azure me permite manejar la IP dinámica y acceder a mis servicios a través del Full Qualified Domain Name. Y entonces con las redes virtuales yo puedo hacer que mi red local o mi sucursal se conecte hacia los servicios que yo tengo en la nube pública en Windows Azure sin ningún problema, creando nada más una VPN para comunicarse entre ellas. Pero mis servicios están comunicados al 100%. Por ejemplo, en el caso que tenemos en pantalla, tenemos un routero en mi red corporativa y una VLAN, un Virtual Switch en mi Windows Azure, el cual me permite que se manejen diferentes subredes, diferentes redes, para comunicarse con lo que son mis servicios locales. Un ejemplo de esto pues es, como les decía, la parte de Windows Azure. ¿Sí? Imagínense que tenemos un Active Directory. Imagínense que tenemos el directorio activo local on-premise, ¿sí? Y que muchos de mis usuarios pues, generalmente están fuera de la oficina. Yo podría tener un Active Directory replicado en Windows Azure y que mis usuarios, en lugar de venir a conectarse y a validarse en la red local, se validen a través del directorio activo que yo tengo en Windows Azure. En este caso, vamos a ver cómo puedo construir ese Virtual Branch Office. Por un lado, yo tengo mi red corporativa. A mi red corporativa, estando desde fuera, se conectan mis máquinas a un servicio de IIS y de ahí para adentro, ¿no? De otro lado, pues tengo también mi Branch Office, el cual tiene un directorio activo, ¿sí? Un DNS, mi servicio de correo y su VPN para comunicarse con el corporativo. ¿Sí? Está en constante comunicación, mi directorio activo está replicado, mi servicio de correo está replicado. Ahora, ¿qué pasa si yo genero una VLAN en Windows Azure? Con esta Virtual Network yo lo que puedo hacer es generar mi gateway, el gateway con el cual se va a conectar la VPN hacia el servicio de VPN o el dispositivo ruteador que tengo en el corporativo, y de ahí lo que hago es llevarme un servicio de IIS, me llevo el servicio de SQL, me llevo también el Active Directory como máquinas virtuales. Recuerden la portabilidad que yo tengo de las máquinas virtuales, ¿sí? Recuerden que si yo tengo una máquina virtual con extensión VHD en mi data center local, me lo puedo llevar, ¿sí? Lo puedo migrar, y ahorita vamos a ver más adelante la migración, cómo es que funciona. Me la puedo llevar a Windows Azure de tal forma que ahora mis clientes están fuera de Internet, en lugar de irse a conectar al corporativo, se pueden conectar a un servicio de directorio activo dentro de Windows Azure. ¿Sí? Y de esa forma manejar diferentes redes en diferentes lugares
E incluso puedo yo estar manejando, como pueden ver en el ejemplo de aquí de Contoso, tengo un ambiente de pruebas en Windows Azure con dos segmentos de red, la 10.2.2 y la 10.2.3. Totalmente aisladas una de la otra, pero comunicadas con la red del corporativo. ¿Sale? Bien, pero Active Directory también tiene dos funciones, y lo mencionaba también de igual forma Benjamín hace rato. ¿Sí? Una de las funciones del Active Directory, que es la que viene como aplicación, como servicio dentro de Windows Azure, es el que hace únicamente la validación. ¿Sí? Únicamente valida al usuario, es decir, control de identidad. ¿Sí? Que ese control de identidad va direccionado, va dirigido hacia otros servicios de la red, por debajo de la nube, como es Office 365. Yo puedo validar a mis usuarios, en lugar de volver a generar usuarios allá arriba en Office 365, ¿puedo usar los que tengo en mi directorio activo local? Sí, sí lo puedes hacer. Lo que haces es conectar tu directorio activo on-premise con los servicios de directorio activo de Windows Azure. Sin embargo, ese sigue siendo únicamente un esquema de control de acceso. ¿Sí? Cuando yo lo conecto, yo genero ahora arriba, imagínense el escenario de la derecha, donde Windows Azure ahora es una extensión del on-premise, es decir, ahora tengo una máquina virtual con Windows Server 2012 y el directorio activo instalado. Entonces ahora sí se hace la validación, y no solamente eso, sino que ahora sí puedo implementar políticas de dominio. ¿Por qué? Porque el servicio está en una máquina virtual y la estoy instalando como domain controller. En el caso de Windows Azure, en un servicio de paso, en un servicio como tal que ya viene integrado una DIN de Windows Azure, el Active Directory lo único que hace es funciones de control de identidad, no me permite poner políticas. Pero eso, bueno, lo veremos en otra sesión. En este caso lo que vamos a hacer es cómo implementamos un controlador de dominio en Internet, cómo implementamos un controlador de dominio en Windows Azure. ¿Sí? Porque el servicio como tal no es un controlador de dominio, es nada más un validador de acceso. ¿Para qué voy a implementar un Active Directory en la infraestructura como servicio? Bueno, una, por los lineamientos del negocio. ¿Sí? Imagínense el tema de, como les decía, tolerancia a fallas, un respaldo, ¿sí? Un respaldo del directorio activo ahora en la nube. ¿Sí? Y algunas consideraciones que debemos de contemplar, bueno, pues es obviamente el tema de que al momento que generamos un controlador de dominio en Windows Azure, pues este controlador es virtualizado. ¿Sí? Y lo que hay que contemplar ahí es nada más que el reloj de sincronización esté alineado con los otros controladores de dominio que yo pudiera tener tanto en el corporativo como en mis oficinas remotas. Sin embargo, aquellos que ya han tomado alguna de las capacitaciones que hemos dado a lo largo del año en Windows Server 2012, ¿sí? Podrán recordar que ya Windows Server 2012 soporta la virtualización de los controladores de dominio y me permite sincronizar esos relojes para realmente evitar pérdidas de información. Este es un ejemplo justamente de lo que podemos hacer cuando yo tengo controladores de dominio locales. Ahí lo vemos en el lado izquierdo de la pantalla. Contoso.com tiene toda su red corporativa, todos sus servicios, como lo vemos también en el escenario del Virtual Network. ¿Sí? Generamos nuestro túnel hacia Windows Azure, donde también tenemos servicios de IIS, tenemos servicios de SQL, que esos servidores incluso de IIS están como un balanceador de cargas, y los de SQL igual, a pesar de que son dos de cada uno, pues se ve nada más como uno de cada uno. ¿Sí? Lo que me permite hacer en este caso, si fijan, allá arriba en Azure no tengo un directorio activo. Sin embargo, como tengo una VPN y se está autentificando, mis servicios de autentificación los puede hacer a través de Windows Azure.
Otro de los escenarios que yo puedo tener aquí es cuando pongo dentro de mi mismo dominio contoso.com, subo una máquina virtual con el director activo, con su propio DNS, ¿sí? Ya no es el DNS de Azure, sino es el DNS generado para mi red privada con mi Virtual Network. ¿Sí? Un tercer escenario es cuando tengo dos dominios diferentes o dos bosques diferentes. ¿Sí? Genero la parte de federación de servicios, ¿sí? Con el Active Directory, lo monto en Windows Azure para el directorio de Fabricant.com, ¿sí? Y lo conecto a través del Federation Services que tiene esa máquina virtual en donde está el Active Directory, habilitado el Active Directory Federation Services, y lo conecto con el directorio activo, ¿sí? De contoso.com que está en el corporativo. ¿Vale? Y entonces de esa forma yo puedo tener realmente ya un servicio de dominios como si estuvieran de forma local en dos redes locales, nada más que la diferencia es lo tengo en una plataforma controlada, una plataforma que tiene implementadas las mejores prácticas, en donde se me da una solución para yo montar mis servicios. Antes de pasar a la demo de cómo montar una Active Directory, me voy a ir a la parte de la migración. ¿Sí? Migración de aplicaciones. Yo tengo en este momento, imaginémonos, mis aplicaciones, una aplicación que está distribuida. ¿Sí? Tengo un servidor en mi centro de datos de IIS, tengo uno de base de datos y tengo uno con el frontend. Y lo que quiero hacer es, todas esas máquinas, todos esos servicios los tengo en máquinas virtuales montadas en Hyper-V. Y lo que quiero hacer es moverlas hacia Azure para eliminar eliminar o evitar cualquier riesgo de pérdida de información, cualquier percance que pudiera sufrir mi centro de datos, está respaldado, ¿sí? En la nube. Y aquí tengo igual dos escenarios. Yo puedo construir una máquina virtual en Windows Azure desde cero, lo cual obviamente me agiliza, ¿sí? Me permite agilizar el tiempo de implementación. La puedo instalar mucho más rápido, a diferencia que es el otro escenario que si lo subo. Si lo subo, como ya tengo todo montado, ¿sí? Pues va a estar más pesada esa transferencia de, no sé, 30 gigas, 50 gigas. ¿Sí? La ventaja cuando lo subo, cuando la migro completa, es que estoy eliminando los tiempos de configuración de esas aplicaciones en la nube, porque ya la subí completa. Entonces, ahí lo que hay que ver es, pues, realmente, ¿qué me conviene más? ¿Subir ya una máquina virtual que tengo ya instalada abajo y que ya está totalmente configurada? ¿O crear una nueva arriba y entonces hacer la instalación nuevamente de todos mis servicios? Déjenme ponerles un ejemplo. Este ejemplo es, ok, yo empiezo ya con la aplicación. Mi aplicación, como les decía, pues por ahí tengo de forma local 3 máquinas virtuales, ¿sí? Y lo que hago es subirlas a internet. Las subo a un servicio que generé que se llama myapp1.cloudapp.net. Recuerden que ese nombre que tengo ahí de myapp1 es con el cual voy a acceder a mi Cloud Services. Es el nombre que va a estar identificado en el DNS y que va a ser como un solo punto de acceso. ¿Sí? En el background, pues yo tengo 3 máquinas, pero mis clientes solamente van a ver una. ¿Sí? Una que incluso puede estar manejando las 3 máquinas como un balanceador de cargas. ¿Sí? Dos tienen AES y una tiene SQL. Y entre ellas se comunican y me generan un punto de salida como es myapp1. ¿Qué tengo que hacer si lo que voy a hacer es migrar? Como les decía, lo primero que tengo que contemplar cuando yo voy a migrar mi máquina de local a la nube es asegurarme que esa máquina virtual sea VHD.
tenga el formato VHD. Oye, Rubén, pero si no tiene el formato VHD, bueno, entonces hay que utilizar otras herramientas para convertirlas en un disco VHD. Una vez que ya lo tengo en VHD, lo que voy a hacer es correr el comando de add-assure VHD. Es un comando de PowerShell que me va a permitir subir mi disco virtual hacia Windows Azure. Me va a ayudar eso a eliminar cualquier falla de comunicación. Es decir, me va a asegurar que la máquina virtual se va a subir completa y sin errores. Me va a ayudar también a convertir mi disco de dinámico a fijo. ¿Sí? Y me va a ayudar a subirla de forma eficiente. Es decir, todo lo que sea espacio vacío no lo va a subir, me va a subir nada más lo que realmente es de transferencia. ¿Vale? Ojo, antes de subir ese disco duro virtual que tiene el sistema operativo, ¿sí?, es importante, y esto sí es sumamente importante, de otra forma no lo van a poder acceder, es habilítenle a esa máquina virtual el Remote Desktop Services, ¿sí?, o Remote Desktop Access. Si no se lo habilitan antes de subirlo, arriba no van a tener forma de habilitárselo. ¿Por qué? Porque no van a poder acceder a ella, ya que no le pusieron el Remote Control. Aquí tenemos los pasos para migrar una máquina virtual, una sencilla. Lo que hacemos es, yo tengo en on-premise, tengo una máquina que se llama App Server 1, con 8 GB en RAM, 4 cores, y tiene habilitados los puertos de AIS, el 80 y el 443. De igual forma tiene 3 discos duros. Uno que es el donde está el sistema operativo, que es el app-os.bhd. Uno que es el de aplicativo, que es el de los datos, perdón, que es data.bhd, y el de logs, que es app-logs.bhd. ¿Sale? En mi Windows Azure lo que hago es generar mis 3 storage, mis 3 discos de almacenamiento. De ahí lo que hago es generar mi Cloud Services. ¿Sí? Genero mi Cloud Services, le digo que es myapp1.cloudapp.net. Ya que tengo eso, le corro el add-assure VHD y subo el primer disco. Y es el único que se va a subir, el disco del sistema operativo. Acuérdense, antes de eso tienen que habilitar el Remote Desktop Services. ¿Sí? Una vez que la subo, pues la voy a habilitar como una máquina virtual que va a tener 4 cores y 7 GB en RAM. Eso por la configuración que tienen los tamaños de máquinas que podemos estar disponibles ahorita en Windows Azure, ¿no? Y sube el disco de sistema operativo. De ahí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, subir y crear de manera manual los otros 2 discos. Una vez que creo los otros 2 discos de manera manual, puedo copiar la información, ¿sí?, del disco E y del disco F. De ahí, lo que hago es, ahora sí, me quiero comunicar lo que tengo on-premise con mi Cloud Services. Entonces, lo que voy a hacer es crearle a mi servicio MyApp1 ese endpoint en el puerto 80 y el endpoint del puerto 443. En mi red local, lo que hago es habilitar en mi ruteador una VPN que se comunique hacia esos endpoints, y entonces me genera la VPN para comunicarme de mi servicio de la nube con mi servicio local. Y entonces déjenme ahora mostrarles rápidamente la demo de las redes virtuales. ¿Cómo genero una red virtual en Windows Azure? Aquí tenemos nuevamente mi pantalla de Windows Azure, en donde tengo mis máquinas virtuales. Tengo mi Cloud Services, que es el que les había mostrado anteriormente, pero también tengo mis redes virtuales. Tengo la del Active Directory VirtualNet. Sin embargo, bueno, vamos a crear una nueva. ¿Les parece? Vamos a crear una nueva. Vamos a personalizarla. Le decimos que se va a crear un nuevo Affinity Group, que es con el cual voy a generar todas esas redes y subredes. Y vamos a decirle que esta se va a llamar IT Series VirtualNet.
Y aquí el Affinity Group se va a llamar app IT Series. ¿Sí? Le vamos a dar siguiente. Aquí fíjense, esto es algo nuevo en las características de Windows Azure. Si yo ya tengo un servicio, una VPN a la cual me voy a conectar, o un DNS al cual me voy a conectar en mi on-premise, es decir, en mi centro de datos local, aquí es donde lo habilito. Le puedo configurar aquí mismo el gateway, ¿sí? Para conectarse punto a punto a través de la VPN. Le puedo conectar de sitio a sitio, ¿sí? Esto es del servicio a la VNet o de sitio a sitio. En este caso, no tengo yo nada local para conectarlo en este momento, más en alguna otra sesión haremos la conectividad. En este caso la voy a bajar nada más con los servicios de DNS públicos. Aquí lo que voy a hacer es cambiar mi red, la voy a poner en una IP 172.16 y la voy a cambiar por los CIDR. Y le voy a decir que estos van a estar en 24, que ya para los que son expertos en IPs, bueno, podemos decir que ahí tengo 65.000 y cacho máquinas, 65.300 algo de conectividad. Le voy a generar una subnet que se llame test environment. La voy a poner en la subred 1. A esto obviamente le tengo que bajar perdón, es en el 192. A esta le voy a manejar la de 16. Esta vamos a manejarla con 16 también. Vamos a tener 1. Y aquí podría decirle, ¿sabes qué? Te voy a agregar otra subred. Vamos a abrirle aquí más espacio. Vamos a agregar una subred. Le decimos que es en la 2. Y ahora va a ser 4. Y esta va a ser la de environment. ¿Okay? De tal forma que ahora ya tengo todas mis subredes configuradas. ¿Sí? Aquí le doy que las cree. Y entonces ahora tengo ya mi virtual network para poder generar nuevas máquinas virtuales en ambientes diferentes. Lo que yo hago aquí es decirle, ¿sabes qué? Genérame una nueva máquina, lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a decir de la galería, le decimos que es un server 2012. Aquí le decimos el nombre de la máquina que es app IT Series IIS, para identificar que es la de IIS. Le ponemos el usuario, password, nuevamente, le damos siguiente. Y aquí me dice, ok, perfecto. ¿Se va a conectar a alguno existente? No, este es el primero. Entonces el servicio se va a llamar IT Cloud, o vamos a decirles, es que sí, te conectas al servicio, bueno, en este caso nada más tengo el de IT Series, haciendo que el que va a generar es el del app de IT Series, lo valida que exista, y me dice, ok, ¿en qué grupo quieres que lo conecte? ¿En qué Affinity Group? Y aquí tenemos los Affinity Groups que tenemos generados ya en la red. ¿Vale? Aquí en este caso, le podemos decir que se conecta a esta VLAN que había generado en ese momento. Si lo vemos en el fondo, se está generando apenas el Virtual Network. Por eso aquí todavía no me aparece. Cuando se termine de generar, me va a aparecer aquí en Virtual Network. Entonces vamos a cerrarlo. Vamos a esperar a que se termine de procesar. Aquí está el de balanceo. Aquí está la red de IT Series VNet que ya se generó. Entonces vamos a decirle nuevamente, nos vamos a ir a generar una nueva máquina, la galería, Windows Server.
Vamos al usuario, password, siguiente, y aquí tenemos ya, vamos a primero a decirle que se va a conectar standalone a la IPP IT Series, lo validamos, le decimos que en automático genere un nuevo storage, le decimos que se va a conectar a la Virtual Network del IT Series que generamos y que esta va a ser una máquina del Test Environment. ¿Sí? Aquí se me fue, no le cambié al Dev Environment, no le di el OK, entonces regresó por default al Subnet 1, pero pueden ver que estos son dos diferentes subredes, ¿sí? Dos diferentes Virtual Networks. Le podemos decir que vaya para allá. Y bueno, aquí ya le vamos a decir, ¿sabes qué? Genéralo en una variable set sin conectar. Por default, recuerden, una máquina virtual, cuando yo la genero en Windows Azure, por default habilita el puerto de Remote Desktop Services. Pero si quiero administrarla por PowerShell, le tengo que decir que la habilite aquí, le habilite el PowerShell Remote Services. ¿Sale? La genero y bueno, pues ya se está generando en esa nueva Virtual Network. Entonces, a pesar de que yo aquí veo las tres máquinas, ¿sí?, en una sola vista de administración, pues realmente lo que yo estoy haciendo es tener dos diferentes cloud services, ahorita que lo genere, ¿sí?, con diferentes virtual networks. De hecho, cuando yo entro aquí y le digo, ¿sabes qué? A ver, abre esta, pues yo puedo ver cómo está configurado. ¿Sí? Puedo ver hacia qué virtual network está, que es en la que yo había generado anteriormente. Podría agregarle otro endpoint para monitoreo. Y, bueno, pues igual como lo hemos visto anteriormente, puedo ir monitoreando cómo está el comportamiento de ese servidor. ¿Ok? Esto es en cuanto a las redes virtuales. Entonces, ahora yo no necesito un ruteador físico. ¿Sí? Yo puedo generar VLANs dentro de Windows Azure para separar mis ambientes de prueba, de desarrollo y de producción. ¿Ok? Ahora bien, aquí abajo teníamos, bueno, en la misma consola, decíamos, oye, yo puedo implementar un servicio de Active Directory. Sí, pero este servicio de Active Directory es el que les decía que únicamente me sirve para control de identidad, no me permite poner políticas ni nada, porque no es un controlador de dominio. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para montar un controlador de dominio? Bien, para montar un controlador de dominio lo que hago es generar una máquina virtual. En este caso yo ya la tengo aquí. ¿Sí? Para ahorrarnos el tiempo de provisionamiento, yo ya la tengo aquí, en la Active Directory IT Series. Me conecto a ella a través del Connect. Aquí la va a mostrar. Creo que ya murió esta conexión, déjenme ver. Voy a volverme a conectar a esa máquina. Decimos que se conecte. Por el puerto de administración, le vamos a dar su usuario con el que se conecta. Le decimos OK. Déjenme mostrar, compartir todo el desktop para que puedan verlo, porque si no, no lo están viendo. Y si me validas, Benjamín, que ya se vea todo. Aquí me muestra lo que es el certificado. Sí, se despliega correctamente. Ok, perfecto, gracias. Me despliega el certificado y lo que va a hacer es ahora establecer la comunicación. Aquí me conecta, ¿sí?, y me lleva al Server Manager de ese servidor. ¿Ok? Ya estando aquí, la primera diferencia que hay de la implementación de Active Directory o un controlador de dominio en Windows 8, Windows Server 2008 a Windows Server 2012 es que en 2012 ya no hay un DC Promo. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí es configurar
un nuevo rol. Ese nuevo rol, le voy a decir que va a ser el servidor local, que ya veíamos que, si recuerdan cuando vieron la serie Windows Server 2012, este server puede administrar diferentes servidores que estén dentro del mismo dominio. No importa si están de forma local o en Windows Azure. Aquí le voy a decir que lo voy a instalar en ese y le voy a decir que va a instalar el Active Directory Domain Services. Cuando le digo que lo va a instalar, me dice OK, le voy a agregar estas características, que es el Remote Desktop Services. Le decimos siguiente, y le decimos que lo instale. En este momento pues van a comenzar a hacer la instalación del Active Directory Domain Services como servicio. ¿Sí? Esto no quiere decir que ya el servidor sea un controlador de dominio, simplemente que ya va a tener instalados los servicios de dominio. El siguiente paso será configurar un controlador de dominio. Aquí vamos a dejar que lo instale. Yo aquí ya podría cerrar esta ventana. Y vamos a ver que aquí las notificaciones del Server Manager, pues me dice, ¿sabes qué? Pues aquí hay una notificación. Si le damos a la notificación me dice, OK, estoy instalando. Una vez que termine de instalar el servicio, vamos a ver cómo ese 1 va a cambiar a amarillo. Y lo que me va a decir es justamente que ahora lo que falta es decirle que implemente el controlador de dominio. ¿Cómo lo hago? Ya no es con el DC Promo, sino igual a través de esta consola de Server Manager. Vamos a ver cómo va. Si se fijan, en este caso no me pidió un DNS. ¿Por qué? Porque como sabe que está en una máquina virtual en Windows Azure, detecta que es una máquina virtual de Azure, el DNS que va a tomar es el DNS de la red, ¿sí? El DNS de Azure. Con lo cual, bueno, pues ya no tengo yo que hacer una implementación de DNS. Sobre todo recordando que estas máquinas tienen una IP dinámica. ¿Puedo poner una IP fija? Sí, sí puedo. El tema es que no lo van a ver desde afuera por la IP fija. La van a ver por el nombre de DNS. Y recuerden que la IP fija únicamente la vamos a usar cuando voy a generar servicios de nube híbrida. Es decir, se va a conectar mi red corporativa a mi servicio en la red pública. Para ofrecer un servicio hacia afuera, los DNS de Azure, que son los que me proveen de esos servicios, únicamente manejan IPs dinámicas, manejan el nombre con la extensión cloudapp.net. Ahí está ya terminando. Está levantando los servicios. Vamos a esperar nada más a que los termine de levantar. Mientras, lo que voy a hacer es regresarme a mi consola de Windows Azure. Y lo que voy a hacer a este Active Directory Series, le voy a tachar un disco. Un disco en donde voy a poner los datos del Active Directory. ¿Sí? Le voy a decir que le agregue un disco. Un disco que yo ya he generado pues, de 30 GB, por eso ya me preguntó el tamaño. A ver si ya terminó. No, está todavía en el proceso de levantar los servicios. Y aquí ya me lanza la alerta. Me dice, OK, ya puedes promover este servidor
a un servidor controlador de dominio. Entonces le damos aquí que lo promueva. Esto haría las funciones de un VC-Promo. Le vamos a decir que agregue un nuevo bosque. El root domain le decimos que es el IT Series Azure. Le damos siguiente. Dice OK, verifica que el DNS name existe. En este caso, pues no existe obviamente el IT Series Azure, porque está en el DNS de Azure. Entonces vamos a esperar nada más a que termine de replicar. Probablemente esto te tome un poco más de tiempo. Vamos a esperarnos. Vamos a regresar mientras a la consola de Azure para ver si ya provisionó el disco. Me dice que sí, que ya está el disco atachado. Y lo que hago es ahora irme aquí y en Tools decimos Computer Management. Así es. Nos vamos a Disk Management. Y me dice que aquí tengo ya provisionado el disco 2, que fue el que genera de 30 GB. Y entonces yo ya le puedo dar Usable Volume, de todo el tamaño, como disco F. Le vamos a decir que es Active Directory Data. Le damos siguiente y listo. Entonces, una vez que mi DNS detecte que ya está replicado el nombre del dominio, perdón, el nombre de el nombre de la controladora DNS, el DNS ya me va a permitir generar lo que es el bosque de este nuevo dominio. Como le digo, eso probablemente tarde entre unos 15-20 minutos más o menos, ¿sí? Porque es al DNS de Azure, está un poquito replicado. Entonces, mientras, bueno, regresamos a la presentación, ya nada más para cerrar y pasar a la parte de preguntas. Déjame ponerla. Entonces, como podemos ver, Windows Azure, adicional a tener servicios de web, servicios de máquinas virtuales, de Active Directory, de streaming, todos estos nuevos servicios que son como para una infraestructura como servicio, me permite tener también la capacidad de generar balanceo de cargas entre servidores, ¿sí? La capacidad de poder administrar los servidores por un puerto privado, adicional al puerto público que puede tener para que mis servicios puedan ser accesados desde fuera de mi red, ¿sí? Me permite tener la resolución de nombres con el DNS Windows Azure, ¿sí? No por IP, sino por nombre. Me permite administrar el tráfico que hay hacia Windows Azure, el storage, ¿sí? Manejar ambientes híbridos entre mi nube pública y mi nube privada, ¿sí? Y manejar también configuración, como lo veíamos también en la parte del DNS, manejar servicios de punto a punto, o de punto a sitio, o de sitio a sitio, ¿sí? Manejar también mis redes virtuales para aislar ambientes de desarrollo, de producción, de prueba. Todo eso me lo va a permitir hacer las características avanzadas en Windows Azure para la infraestructura como servicio. Además, recordándoles también que Windows Azure es un ambiente abierto que me permite tener no solamente el desarrollo con otros lenguajes adicionales a .NET, sino correr también soluciones de máquinas virtuales, no solamente en Windows, sino también en Linux. ¿Vale? Y bien, con eso
Pero ahí no sé si ya tengamos la trivia. Sí, vamos a escuchar rápidamente, Rubén. Sí. Tenemos 3 preguntas sencillas, ya saben la dinámica, vamos a compartirles 3 preguntas y los primeros 3 correos que nos lleguen con las respuestas correctas se van a llevar un obsequio de parte de Microsoft. Las preguntas son las siguientes. Número 1, ¿cuál es el nombre del protocolo seguro que utilizamos para conectarnos remotamente a un servidor Linux? Esto lo mencionamos durante la demostración. Por ahí hay un protocolo que utilizamos para establecer una sesión remota de forma segura y administrar un servidor con Linux. Número 2, ¿cuál es el nombre del tipo de nube que resulta de la integración entre una nube pública y una nube privada? Por ahí Rubén nos ayudó mencionando un tipo de nube que resulta de la combinación de la nube pública y de servicios de nube privada. Y número 3, Windows Azure permite integrar mi directorio activo local con un directorio activo en la nube, ¿verdadero o falso? Recuerden enviar las respuestas a estas preguntas al correo trivia.itseries@hotmail.com y repetimos rápidamente las preguntas. Nombre del protocolo seguro para conectarse remotamente a un servidor Linux. Nombre del tipo de nube que resulta de la integración entre una nube pública y una nube privada. Y número 3, Windows Azure permite integrar mi directorio activo local con un directorio activo en la nube, ¿verdadero o falso? Si nos da tiempo y recibimos las respuestas o los correos ganadores en los siguientes minutos, los vamos a anunciar. Si no, los mencionamos en la siguiente sesión, quiénes fueron los ganadores de este día. Muy bien, Rubén, con eso terminamos la presentación. Así es. ¿Empezamos a las preguntas? Sí. Preguntas. Vamos a poner nuevamente la presentación para ya dar paso a preguntas y respuestas. Ok, aquí Silvia nos dice que ya respondemos la pregunta del load balancing. ¿Para qué me sirve? Pues es nada más para balancear la carga de trabajo entre 2 servidores. Ok, perfecto. En lo que nos hacen llegar sus preguntas, si es que hay alguna, quiero mencionarles que la próxima semana nos va a estar acompañando un compañero de Microsoft que nos va a platicar de la integración de Windows Azure con la suite de System Center. System Center es esta suite de herramientas básicamente que nos van a permitir administrar toda nuestra infraestructura, administrar, configurar, monitorear nuestros servidores, nuestros equipos de escritorio, nuestras aplicaciones y ahora también pues nuestros servicios en la nube a través de Windows Azure. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver cómo se va a estar integrando esta solución de System Center con los diferentes servicios de Windows Azure, más puntualmente con máquinas virtuales. Entonces, vale la pena que estemos mencionando las ventajas de tener una herramienta como System Center a tener una administración manual como la que hemos estado mostrando a través del sitio web. Generalmente cuando hacemos las demos de este tipo de escenarios lo hacemos a través del portal y porque al final de cuentas es mucho más sencillo, ¿no? Pero cuando hablamos de decenas de máquinas virtuales en Windows Azure o hablamos de decenas de websites corriendo en Windows Azure, por la administración a través de una herramienta como System Center, pues ya se hace mucho más sencilla. Entonces, eso es lo que vamos a estar platicando en la siguiente semana, en la última sesión de la serie de Windows Azure. Así es. Y recuerden, Rodrigo, las respuestas a las preguntas hay que mandarlas a la parte trivia itseries@hotmail.com. Recordando también que, pues, lamentablemente todavía no podemos llegar a solucionar el tema de cómo hacer los envíos hacia el extranjero, por lo cual estas trivias
aplica únicamente a el país de México. Esto todavía estamos creo que estamos acercándonos al tema de cómo entregar los premios en otros países. Sin embargo, hasta el momento todavía estamos un poquito limitados en ese aspecto. Ok, bueno, parece que aparte de la del protocolo no hay otra pregunta. Todavía no tenemos los 3 correos con las respuestas correctas, entonces... Sí, perdón, Benja, nada más recordarles a aquellos que están conectados que todavía no se familiarizan con este sistema de live meeting. Las preguntas las pueden postear en la parte superior de su live meeting. Hay una opción de Q&A. Ahí pueden plantear su pregunta. El correo que hay que enviarla, Giancarlo, el correo es triviaitseries@hotmail.com. triviaitseries@hotmail.com. Ok, triviaitseries@hotmail.com. Ya nos estamos un poquito colgados de tiempo, entonces ya para terminar vamos a dar a conocer los ganadores al principio de la siguiente sesión. Mientras tanto, pues solamente agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Tanto Rubén como un servidor valoramos el hecho de que dediquen este espacio para poder empaparse y conocer las diferentes soluciones de la plataforma y pues invitarlos a que nos acompañen la siguiente semana, miércoles a partir de las 5 de la tarde hora de México, para cerrar la serie de Windows Azure. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a todos. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, noche, dependiendo de dónde nos escuchen. Hasta luego. Hasta luego.